Como ya se ha dicho, los incendios forestales ocurridos en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de este año cobraron la vida de 135 personas, reconocidas por el Servicio Médico Legal hasta el 19 de marzo esta cifra. Y además Senapred informó la destrucción de alrededor de 6.000 viviendas, y datos de CONAF y también de organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de una pérdida de biodiversidad brutal de más de 9.500 hectáreas incendiadas. Y donde se estima que el plan de reconstrucción asciende a 840.000 millones de pesos para el periodo 2024-2026. Es fundamental dar certezas a las familias que ya a esta fecha, a mayo del 2024, ya las familias, muchas de ellas han iniciado el proceso de autoconstrucción. Entonces el trabajo es muy potente, el plan de reconstrucción es algo muy complejo, pero que acá lo interesante de este proyecto de ley y la urgencia, y felicito que se le ponga a discusión inmediata para sacarlo en general y particular y poder despacharlo pronto, es que se crea un fondo de 800.000 millones de pesos a gastar como máximo al 31 de diciembre del 2026. Es un fondo presupuestario de carácter transitorio para financiar las necesidades y efectos derivados de los incendios que afectaron la región de Valparaíso, y que se destinan no solo a la construcción y reposición de viviendas, sino, como decía, a la inversión para habilitar, equipar, urbanizar, arborizar también espacios públicos, ejemplo el Jardín Botánico y otros espacios públicos, y la pérdida de biodiversidad, la reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada o destruida, donde ciertamente, y esto lo discutimos en la ley de presupuesto pasada, digamos la que se está ejecutando ahora, se elevan los estándares de adjudicación o asignación de recursos públicos y también de rendición de cuentas, y en eso tienen que existir mayores controles públicos respecto a los recursos que se destinan para la reconstrucción, pero la necesaria el necesario elevar estándares no puede ir en desmedro de que esos recursos se gasten, se ejecuten donde se tienen que gastar y se reconstruyan, y sobre todo se le dé certeza a las familias que han perdido completamente sus viviendas por este incendio. Yo también me hago parte por otras intervenciones de otros colegas por su intermedio, presidente, que han dicho, mire, Chile es un país que ya se está acostumbrando y está acostumbrado a tener todos los años que enfrentar emergencias y catástrofes, inundaciones, incendios, terremotos. Bueno, cada cierto tiempo, ¿no?, nuestro país está cada vez más teniendo catástrofes naturales y emergencias cada vez más complejas, más profundas en distintas regiones de Chile. Por tanto, tal vez sería la hora de pensar un fondo más permanente, ¿no?, de enfrentar este tipo de catástrofes, y no estar legislando, ¿no?, cada año frente a una catástrofe de manera reactiva, sino como nos anticipamos de manera preventiva a una especie de fondos de reserva frente a las catástrofes naturales. Por último, las indicaciones que compromete el Ejecutivo, que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ¿no? Por eso también estamos discutiendo estas indicaciones en sala respecto a, en caso de existir un saldo positivo en el fondo a la fecha del término de vigencia, que es diciembre del 2026, estos recursos pasarán al Fondo de Estabilización Económico y Social, y así se resguarda que estos recursos sigan siendo destinados a fines sociales, y por tanto hay una buena utilización de esos recursos que se generen en el fondo de la reconstrucción. Insisto en la urgencia de tramitar este proyecto, avanzó rápido en la Cámara de Diputados, también en la Comisión de Hacienda, ahora la posibilidad de discutir estas indicaciones del Ejecutivo en la sala, sobre todo para darle certeza a las familias que, insisto, están por un lado todavía ya con las lluvias, enfrentando la emergencia que significa haber quedado completamente sin casa, y todo el trauma que eso significa, el trauma también psicológico de reacomodar la vida laboral, familiar, etcétera, y empezar o ya comenzaron las familias a diseñar su plan de reconstrucción, pero eso requiere una certeza de política pública por parte del Estado y un fondo que garantice esos recursos y la correcta implementación en un plazo además acotado, ¿no?, a máximo
diciembre del 2026. Voto a favor, presidente. Gracias.